Estamos listos, hermanos, para dar inicio a esta segunda parte de la adoración a nuestro Dios y esa cuestión de o relacionado a participar de la cena del Señor, hacer memoria de aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo tuvo para con nosotros, dándonos la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Cuando participamos, estamos haciendo memoria de ello. Al participar del pan, conmemoramos el cuerpo simbólicamente, ¿verdad? Que fue maltratado, ¿verdad? Por nuestras iniquidades, y el jugo de uva, ¿verdad? Que representa la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz por usted y por mí. Entonces vamos a entonar una alabanza y después de la alabanza vamos a pedirle a Maurilio y un servidor, ¿verdad? A ser los encargados de administrar la cena del Señor. Número 30, por favor. Número 30. Santa Cena para mí, eres memorial aquí. Tú me enseñas con verdad el misterio de bondad. Me recuerdas de la cruz del Cordero, mi Jesús. Tú elevas nuestro ser al angélico placer. Petrificas con señal la crucifixión pascual. Comulguemos al tomar de Jesús y su penar. Participe el corazón de tu conmemoración. No recuerdas el partir de Jesús y su venir. Eres tú nuestra señal de su pacto divinal, como sello del amor del divino Redentor. Volveremos a tomar y con Cristo disfrutar de la cena del Señor, prenda fiel del guiador. Pues vamos a participar, hermanos, en estos momentos de... Vamos a orar. Nuestro buen Padre, gracias te damos, Señor, porque ha sido bueno para con nosotros y su misericordia la hemos visto a través de nuestros años, Señor. Queremos pedirle en estos momentos que despeje nuestra mente, nuestro corazón, cualquier pensamiento que traigamos para así mismo poder enfocarnos, Señor, en este mandamiento que nos ha dejado usted, de la cual es participar de estos emblemas, Señor. Al tomar de este pan, estamos haciendo memoria de ese sacrificio que tu Hijo hizo por cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ello, Señor, y permítenos
probarnos a nosotros mismos para ser capaces de participar de ello. En Jesucristo oramos. Amén. Vamos a orar por el juego. De la igual manera, Padre eterno, agradecemos por esta oportunidad de poder conmemorar ese sacrificio de tu Hijo. Ahora le pedimos, Señor, que bendiga este fruto de la vid que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Bendiga a cada uno de nosotros que hemos de participar de él y gracias por ese sacrificio de tu Hijo. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Otro de los actos es relacionado a la ofrenda. Dice la palabra de nuestro Dios que cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, porque Dios ama al dador alegre. De esas bendiciones de las cuales nuestro Dios nos da, hermanos, vamos a lo que haga en su corazón, a regresar de esas bendiciones para nuestro Dios, para las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a orar por ellos. Te damos gracias, Padre, también por las bendiciones que nos has dado. Ahora, Señor, queremos devolver de esas bendiciones que usted nos ha proveído, a regresar para atrás para ustedes de ellos, Señor. Bendiga a la Dora Alegre, Señor, que depositará su ofrenda y que sea utilizada de la mejor manera para las necesidades y el crecimiento de tu iglesia. Bendiga a nuestros hermanos que la están administrando para que la puedan administrar correctamente y dignamente delante de usted. En Jesucristo oramos. Amén.
Ahora, hermanos, vamos a despejar de nuestras mentes, de nuestros corazones, cualquier pensamiento que traigamos para podernos enfocar en lo que es la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión se encuentra con nosotros una vez más nuestro hermano Luis Ángel Salazar. Él es miembro activo de la Iglesia de Cristo allá en Monterrey, Nuevo León, en la colonia Miguel Alemán. ¿Verdad? Es maestro de profesión de música, hermanos. ¿Verdad? Ha compuesto muchas alabanzas personalmente, ¿verdad? Y es una gran bendición poderlo tener con nosotros. En esta tarde también va a estar con nosotros y le hemos pedido que nos dé un taller, un pequeño taller también de himnos, hermanos, que nos enseñe himnos y como devocional o algo también. Él lo va a traer con nosotros esta tarde y sin quitarle más tiempo, predica a nuestro hermano la palabra de nuestro Dios, por favor. Nuevamente, hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a meditar la palabra de nuestro Dios ya en este casi mediodía. Les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 3. El Evangelio según Juan, capítulo 3. Dice ahí en la escritura, hermanos, en el Evangelio según Juan, capítulo 3, nos habla acerca de Nicodemo. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bien, vamos a ver en esta mañana, hermanos, el tema titulado Volver a nacer. Yo no sé si a usted le ha tocado tener alguna experiencia difícil en la vida, alguna experiencia como el caso de algún accidente o alguna situación en la que su vida estuviera en riesgo total. En una ocasión por poco y me ahogaba de chiquito, y cuando me sacaron sentí que volvían a nacer. Cuando me estaba casi ahogando pensé, este es el final, aquí se va a acabar mi vida. Y cuando me pudieron sacar, sentí que volvían a nacer. Hay personas que han pasado por algún accidente o por alguna situación de alguna enfermedad muy grave, y Dios los ha sacado adelante y les ha permitido no morir en esa situación. Y muchas personas sentimos que Dios nos da una nueva oportunidad y volvemos a nacer. Y aquí cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, te digo, en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, pues ¿cómo puede un hombre ya viejo volver a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? Es algo imposible. Jesús le dice, bueno, el que no nazca de nuevo, pero del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vamos a ver entonces, hermanos, el tema, volver a nacer. Volver a nacer. Ahora, Jesús le dice a Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios.
Y para empezar, bueno, podríamos preguntar, bueno, pero ¿cuál es el reino de Dios? Bueno, primero que nada, tenemos que entender que el reino de Dios es la iglesia. Porque, dice Jesús, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que buscaban van a venir por añadidura. Pero lo primero que tienes que buscar es el reino de Dios. Y déjeme, le doy una buena noticia. Nosotros que estamos aquí, ya hemos encontrado el reino de Dios. Porque precisamente el reino de Dios es la iglesia, donde estamos nosotros ahorita. Vamos a leer, hermanos, lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice Colosenses 1:3. Hablando de Dios, dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha librado del poder de las tinieblas. Y dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice Colosenses 1, 13 y 14. Que nosotros hemos sido librados de las tinieblas y que Dios nos ha trasladado ya a ese reino de su amado Hijo. Fíjese bien la palabra trasladado que está en pasado. Yo no soy muy bueno para los verbos y para los tiempos, que presente y que pasado y que futuro y que pasado perfecto y que pluscuamperfecto y no sé qué tantas cosas, ¿eh? Pero aquí dice de forma muy fácil, nos ha trasladado, es decir, ya sucedió. Hay algunos grupos religiosos que le van a decir, no, el reino de Dios va a ser allá en la eternidad. Aquí todavía no es el reino de Dios. Hasta que estemos allá en la eternidad, va a ser el reino de Dios. Bueno, fíjese cómo no dice aquí el apóstol Pablo, no dice, y nos trasladará al reino de Dios. No dice futuro. Dice, en pasado es algo que ya pasó. Dice, Dios ya nos libró de las tinieblas. Y Dios ya nos trasladó, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, ya estamos en ese reino de su amado Hijo. Y la pregunta es, ¿y cuál es ese reino? Pues precisamente la iglesia. Precisamente donde estamos nosotros ahorita. Así que las buenas nuevas es que ya encontramos la iglesia. Ahora, dice Jesús, el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Pero no el que nazca de la carne, sino el que nazca del Espíritu. La pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo volver a nacer del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios? Los que ya somos bautizados ya lo sabemos. Bueno, este mensaje está dirigido más que todo a aquellas personas que nos están visitando, que ya encontraron ese reino de Dios, pero aún no forman parte de ese reino de Dios. Pero aquí están y les damos la bienvenida y estamos contentos de que nos acompañen y esperamos, tenemos la esperanza de que también pueda ser parte de ese reino de Dios, en el cual la mayoría de nosotros ya estamos. Bueno, ¿cómo puedo volver a nacer del agua y del Espíritu? Los que ya somos miembros ya lo sabemos, pero vamos a explicarlo de nuevo porque son cosas que no están por demás el recordar, hermanos, y el poder compartirlas con las personas que no son miembros de la iglesia. Vamos a leer primero ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 14, 17 y 18. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, vamos desde el 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Son preguntas, hermanos. ¿Cómo puede suceder todo eso? Se necesita algo. Versículo 17, vamos a brincarnos al 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Versículo 18 dice, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es decir, hasta aquí ha llegado la palabra de Dios, hermanos. Aquí la tenemos nosotros presentes. Bueno, ¿cómo voy a creer en Dios?
¿Cómo voy a creer en Dios si no he escuchado de Él? O sea, ¿cómo voy a poder creer en Cristo si ni siquiera he escuchado de Él? Para poder creer algo, hermanos, pues primero tenemos que escucharlo y quizás hasta verlo, ¿verdad? Levante la mano el que esté de acuerdo conmigo que esta persona que se llama Dimash Kudaibergen es el mejor cantante del mundo. Nadie está de acuerdo conmigo. Bueno, ok, está bien. Para empezar, ¿quién es ese Dimash? ¿Verdad? Bueno, necesitaría verlo, necesitaría escucharlo para poder decir si es cierto o no. Después le voy a poner un video para que vean que es el mejor cantante del mundo. La persona esta tiene seda en las cuerdas vocales, canta precioso. Casi, no tanto como yo, pero es el segundo mejor de todo el mundo. O sea, es el mejor cantante del mundo. Pero ¿cómo voy a creerlo si ni siquiera había escuchado de él? Y nunca lo he visto, ni lo he escuchado. ¿Cómo las personas van a creer en Cristo si nunca han escuchado de él? Era un detalle sumamente importante, hermanos, en los primeros cristianos. Después del primer siglo, en el primer siglo, en el segundo siglo, porque mucha gente no había escuchado de Cristo. Y no había escuchado del Dios de los hebreos, del Dios de los israelitas, que es el mismo Dios en el cual creemos nosotros. ¿Cómo van a creer si no han escuchado de él? Bueno, lo bueno es, hermanos, es que en este siglo, yo creo que el 99% de toda la humanidad ha escuchado acerca de Cristo. Muchos no creen en él, es cierto, muchos no creen en él, pero han escuchado acerca de él. Tan fácil es como decir, ¿saben qué? ¿En qué año estamos? ¿Qué día es hoy? No sé ni qué día es hoy. A ver, ¿qué día es hoy? Estoy perdido. Hoy es día 13 de julio del año 2025 después de Cristo. Jesús fue una persona tan importante, es una persona tan importante que hasta en nuestra historia, hasta nuestros tiempos, se marca un antes y un después de que Él estuviera aquí en la tierra. Todo mundo, hermanos, ha escuchado ahora acerca de Cristo. Repito, no todos creen en Él. No tiene que creer, ojalá creyera, pero todos han escuchado acerca de Cristo. No todos le conocen porque no todos lo han estudiado. No todos han escuchado, no todos saben profundamente acerca de Él. Pero de que lo han escuchado, lo han escuchado. Bueno, ese es el primer paso para poder volver a nacer. El primer paso para volver a nacer es que tienes que escuchar acerca de Cristo, tienes que escuchar acerca de su palabra. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo paso es que tienes que creer en su palabra. Porque si no crees en eso, pues, ¿de qué sirve? Como ahorita el que les decía, levante la mano el que esté de acuerdo que Dimash es el mejor cantante del mundo. Para empezar, ni lo conozco. Segundo, ¿cómo lo voy a creer? ¿Necesito qué? Verlo, necesito escucharlo, a ver si es cierto. Y ya que lo escuche, pues ¿sabes qué? Tengo mis dudas, a mí no me gusta cómo canta ese señor, yo prefiero las de Vicente Fernández. Puede ser, el gusto se rompe en géneros, por ahí va a decir alguien, a ti te gusta, pero a mí no. Bueno, el creer en Cristo, hermanos. ¿Cómo puedo escuchar o cómo puedo creer si no he escuchado? Ahora, dice, regresando ahí, hermanos, en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, tenemos que primero escuchar de Cristo, escuchar de su palabra, y segundo, tenemos que creer en Él. Como les decía, muchas personas en el mundo han escuchado acerca de Jesús, pero no todas creen en Jesús. No todas las personas creen en Dios. Muchas personas les van a decir, Dios no existe. Y Cristo ni siquiera existió. Bueno, si no existió, entonces porque hay un antes y después de Cristo.
Ahora, vamos a ver, hermanos, ahí en el mismo Juan, pero capítulo 6, versículo 47, dice Jesús, de cierto te digo, en verdad te digo, Juan 6, 47, de verdad te digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Un capítulo antes del 6, hermanos, capítulo 5, versículo 24, dice Jesús, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice el capítulo 12, versículo 44, de ahí mismo de Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Es decir, cree en el Padre. Es tan importante, hermanos, el creer en Cristo. Porque si no creemos, no podemos tener la salvación. Jesús, en una ocasión hizo una oración tan especial que viene registrada ahí en el mismo Juan, pero en el capítulo 17. Hace una oración tan especial que registra aquí el apóstol Juan. Y ahí en el versículo 20, dice Jesús, Juan 17, 20, dice Jesús, le ruega al Padre, y le dice, Padre, te ruego, no te ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos que están ahorita y por los apóstoles. No te ruego solamente por ellos, también te ruego por todos los que han de creer en mí. Y estamos incluidos, hermanos, nosotros en esa oración. Dice, te ruego por todos los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Y así Jesús pidió también, por todas las personas que van a creer en Él, por las palabras de nosotros, hermanos. Por nuestras palabras. Entonces, el primer paso para poder nacer de nuevo es escuchar de Cristo. Si nunca he escuchado de Él, ¿cómo voy a creer en Él? El segundo paso es, ya que escuché, tengo que creer en Cristo. Y tengo que creer precisamente que Cristo viene de Dios. Tercer paso, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Dice Lucas, hermanos, Lucas capítulo 13, versículo 5. Lucas capítulo 13, versículo 5. Dice, les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ahí, hermanos, le estaban preguntando a Jesús acerca de una cuestión de que había unas personas que su sangre se había derramado y luego también se había derramado otra sangre inmunda y la sangre de ellos se había revuelto. Dice, ay, de seguro esas personas eran bien pecadoras, eran bien malvadas, por eso su sangre se revolvió con esa sangre inmunda. Y dice Jesús, no es que fueran más pecadores que todos. De cierto les digo que también ustedes, si no se arrepienten, ustedes también, todos perecerán igualmente. El arrepentimiento es fundamental, hermanos. De hecho, desde que empieza el reino de los cielos, hermanos, desde antes que empezara el reino de los cielos, Juan el Bautista lo anuncia, ahí en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No estaba ahí todavía, pero ya estaba cerca, ¿no? Ya estaba cerca la iglesia. Pero para entrar a la iglesia, para entrar a ese reino, es necesario el arrepentimiento. ¿Okay? Cuando Jesús inicia su ministerio, ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, para entrar en ese reino, hermanos, es necesario estar arrepentido. Ahora, dice Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, es una cita paralela. Dice ahí en Marcos, Jesús inicia su ministerio, dice, después de que Juan fue encarcelado, versículo 14, Marcos 1, 14, después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepiéntanse, arrepentidos y creed en el Evangelio. Bueno, ahí escucharon. Ahí dice Jesús, tienen que creer y se tienen que arrepentir. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es solamente sentirse mal por algo. Hay algunas personas que de repente las agarran porque andaban robando y las pescaron en el acto y las pasan en la televisión y pasan ahí y pones hasta sus fotos y todo. Y dicen, fulanito de tal y sultanito, los tomaron, los agarraron robando. Y pues ahí están todos apenadidos, no quieren ni levantar la cara. Y levanten la cara a ver que lo vean todos, que andaba robando. Y anda ahí, ¿qué pasó? ¿Está arrepentido? No, pues sí. ¿Lo volveré a hacer? No, pues no. Pero ¿sabe qué pasa? Lo meten a la cárcel a que cumpla su sentencia y después que sale, ¿sabe qué pasa? Vuelve a robar y reincide y vuelve a hacer lo mismo. ¿Estaba arrepentido? No, no está arrepentido. Está avergonzado de que lo cacharon, pero no está arrepentido porque no cambió de forma de ser, no dijo, no, robar está mal, no, nunca lo voy a volver a hacer. Desafortunadamente muchas personas que hacen algún delito y después salen, desafortunadamente muchas reinciden porque no hay arrepentimiento, porque son malas en su forma de ser y ya no les da dolor de corazón el hacer eso y no hay un cambio. Bueno, el arrepentirse no es solamente de que me siento mal porque, híjole, no hice aquello, pero Dios perdóname, y luego lo vuelvo a hacer, 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 y luego lo vuelvo a hacer. Eso significa que no está arrepentido. ¿Se sintió mal? A lo mejor porque alguien lo vio, pero no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio total. Ahí en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 2, versículo 36 al versículo 38. Hechos capítulo 2, del versículo 36 en adelante. El apóstol Pedro les está predicando todos los versículos anteriores acerca de Cristo. Ese Cristo que 50 días atrás había resucitado. Ese Cristo que 51, 52, 53 días antes habían crucificado y habían sepultado. Y les dice el apóstol Pedro, sepa pues, Hechos 2:36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice el versículo 37, se compungieron de corazón, les dolió el corazón. Se dieron cuenta del terrible pecado que habían hecho, hermanos. Habían matado, habían condenado y habían crucificado al Hijo de Dios. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí vemos, hermanos, que es necesario, para entrar en el reino de los cielos es necesario el arrepentimiento, es decir, que haya un cambio de vida. El decidirse, hermanos, a no seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Que haya un cambio total. Que empiece a haber una transformación. Y en el Evangelio habla acerca, en la Biblia, en el Nuevo Testamento habla acerca de un viejo hombre y de un nuevo hombre. Tenemos que ser una persona totalmente diferente. Bueno, ese fue el tercer punto. El primer punto fue el escuchar. El segundo punto fue el creer. El tercer punto fue el arrepentirse. El siguiente punto es la confesión. La confesión no significa que usted va a venir con el hermano Jorge y le va a decir todos los pecados que ha hecho usted durante toda su vida.
No, eso no se refiere a la confesión. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 32, Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 32, les dice Jesús, Mateo 10, 32, les dice Jesús, a cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice el versículo 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué tenemos que confesar? Porque dice Jesús que todo aquel que me confiese delante de los hombres, pero ¿qué es lo que voy a confesar delante de los hombres? Bueno, tengo que confesar que creo en Él. Y no solamente que creo en Él, sino que ¿quién creo que es Él? Cuando iniciamos esta lección, hermanos, ahí en Juan capítulo 3, le dice Nicodemo a Jesús, Maestro, Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, porque ninguno puede hacer lo que haces tú, si no viene de Dios. Y fíjese cómo ahí Nicodemo lo reconoce como maestro, pero nada más como maestro. Hasta ahí, como un maestro. Para nosotros, hermanos, Jesús no debe ser solamente un maestro. Nosotros lo reconocemos como el Hijo de Dios. Es decir, como Dios hecho carne, como Dios en persona. Ahí, en una ocasión, envió Jesús a los discípulos a predicar. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice ahí que Jesús los había mandado a predicar. Y dice, versículo 13, Mateo 16, 13, dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice el versículo 14, ellos les dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Bueno, eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Dice el versículo 15. Entonces Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso es lo que dice la gente. Pero ustedes, quién dicen que soy yo? Fíjese la diferencia de la respuesta. Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una difícil, hermanos, difícil respuesta. Toda la gente decía, no, pues a lo mejor es algún profeta, algún maestro, o no sé, ¿eh? Pero nadie reconocía que era Dios en persona. Imagínense, hermanos, tener a una persona enfrente y decirle, tú eres Dios. Es una aseveración muy, muy difícil, hermano. Es un reconocimiento muy difícil. Reconocer así públicamente que una persona de carne y hueso es Dios. Es lo que hizo el apóstol Pedro ahí. Versículo 17. Entonces respondió Jesús, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sin ninguna persona te lo dijo, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, es decir, sobre esto que tú has dicho, sobre esta confesión, esto que tú acabas de confesar delante de los hombres, que tú crees que yo soy el Hijo de Dios. Sobre esto que has dicho, yo voy a edificar mi iglesia, no tu iglesia, Pedro. Mi iglesia. La iglesia que le pertenece a Cristo, la iglesia de Cristo. Dice, y las puertas del reino de los cielos. Regresamos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la iglesia, no es allá arriba, como algunos piensan y pintan ahí al apóstol Pedro en la puerta del cielo y con las llavecitas ahí de la reja a ver quién pasa y quién no pasa. No, no, no. A él le está diciendo, tú vas a abrir la puerta y nosotros tenemos que permanecer en las palabras de los apóstoles. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Bueno, entonces
la confesión es sumamente importante. ¿Qué es lo que vamos a confesar? Bueno, vamos a confesar que creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, si aún no me quedó muy claro, hermanos, vamos a ir a Romanos capítulo 10, una cita que vimos hace ratito. Romanos capítulo 10, versículos 8 al versículo 10. Romanos capítulo 10, del 8 al 10. Dice en Romanos 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. La palabra está en tu boca y la palabra está en tu corazón. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, sí, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo lo puedo creer que Cristo es el Hijo de Dios y puedo creer que Dios le levantó de los muertos y puedo creer que resucitó y que vendrá por nosotros. Pero si no lo confieso delante de los hombres, ¿saben qué? Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Si yo no lo confieso delante de los hombres, Cristo tampoco me va a confesar delante del Padre. Si yo lo niego delante de los hombres, Cristo también me va a negar a mí delante del Padre. Por eso, para volver a nacer, es necesario que nosotros confesemos delante de los hombres que creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Un ejemplo más, hay en Hechos capítulo 8, versículo 37. Hechos capítulo 8, versículo 37. Habla acerca de un etíope, eunuco, que había ido, pues obviamente desde Etiopía hasta Jerusalén, había ido para adorar. Imagínense un viaje como de 800 millas, más o menos, en carreta. ¿Para cuánto tiempo le gusta? Yo creo que hasta semanas. 800 millas en carreta. No había aviones. Había que atravesar un mar también, agarrar un ferry. O rodear. Si tenía que rodear ya no eran 800, eran como 1200. ¿Para cuánto tiempo le gusta? Una persona pudiente. Si yo pido un mes y medio de vacaciones en mi trabajo, me van a decir, ni que fueras maestro. Bueno, no, perdón, sí soy maestro. Sí tengo un mes y medio de vacaciones. Pero en esos tiempos no. Tenía que ser una persona pudiente. Era una persona que estaba, dice, sobre los tesoros de la reina de Etiopía. Una persona inteligente. Una persona que quizá era como un contador, ¿verdad? El que administraba el tesoro. Pero tenía un detalle, que era eunuco, es decir, no podía tener descendencia. ¿Sí? No podía, un hombre que no podía estar con una mujer. Es decir, íntimamente. Ya no tenía esa función. ¿Por qué? Porque trabajaba cerca de la reina. Como tenía que estar trabajando cerca de la reina, había que ser precavidos. Entonces, él en sus vacaciones las utiliza para ir a adorar. A mí se me dan vacaciones, pues las utilizo para irme a Cancún, para irme a Mazatlán, para irme a Miami, para irme a la playa. Pero él utilizó sus vacaciones para ir a adorar. Un viaje larguísimo. Y ya de regreso va leyendo el rollo del profeta Isaías. Y el Espíritu lleva a Felipe, que era uno de los 7 diáconos, de los primeros 7 diáconos, y dice, júntate a ese carro y escucha lo que va leyendo él. Y le pregunta a Felipe, oye, ¿pero estás entendiendo de lo que lees? Dice, pues, no sé si ya está hablando de él mismo el profeta o habla de alguien más. Dice, pues, ¿cómo voy a entenderle si no hay quien me explique, Entonces, le manda para el carro, sube a Felipe y Felipe le empieza a predicar desde ahí. Y todo eso que está leyendo lo empieza a aplicar a Jesucristo, porque no sabía quién era Jesucristo. Y cuando le predica de Jesucristo, dice ahí en el versículo 37, vamos al 36, 8:36, dice el 36, yendo por el camino,
Bueno, dice el 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, dice el 36, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le pregunta el etíope, ¿hay algo que impida que yo me bautice? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, ahí Felipe le predicó y el etíope escuchó. Le predicó de Jesús y el etíope creyó. Obviamente le dijo que tenía que arrepentirse, seguramente estaba arrepentido. También le dijo que tenía que confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí el etíope lo confesó. Y no solamente eso, sino que también se bautizó. Hace la pregunta del etíope, ¿pero qué impide, verdad, que yo sea bautizado? Quizá que yo sea negrito, con el perdón, que yo sea morenito, porque era una persona que venía de África. ¿Será que porque soy morenito no me puedo bautizar? ¿No puedo ser parte del reino? ¿Será porque quizá como soy rico, no puedo ser parte del reino de los cielos? ¿Será quizá porque soy eunuco y no soy un hombre con todas sus funciones normales? ¿No puedo ser parte del reino? ¿Será quizá por mi posición social? ¿Será porque no soy judío? ¿Y sabes qué? No hay ningún impedimento, ni social, ni económico, ni de ningún tipo, ni sexual, si eres hombre, si eres mujer. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y esperemos que también confieses delante de los hombres, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien, ya el último punto, Manuel, el penúltimo punto. Creo que ya me pasé de tiempo, una disculpa. El bautismo. Marcos 16:15. Dice Jesús, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Bueno, es necesario volver a nacer. Y precisamente ese volver a nacer es en el bautismo. Porque dice Jesús a Nicodemo, todo aquel que naciere o el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y volver a nacer del agua y del espíritu es precisamente ese bautismo. Con ese bautismo, hermanos, nosotros volvemos a nacer. Somos sepultados en él y somos vueltos a la vida, a una nueva vida junto con Cristo. Regresando a Hechos capítulo 2, versículo 36, cuando está el apóstol Pedro predicándoles. Le dice el apóstol Pedro, Hechos 2:37. Desde el 36 dice dice Pedro, Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este es Jesús, a quien ustedes crucificaron, yo le he hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón, le dicen a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse. Y ya, ¿verdad? No, arrepiéntanse y ¿qué? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es decir, como Jesucristo lo mandó, para el perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo, es decir, el regalo del Espíritu Santo. Vamos al versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra, es decir, los que oyeron, creyeron, se arrepintieron y confesaron y se bautizaron, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta es, ¿se añadieron a qué? ¿Se añadieron a dónde? Bueno, se añadieron precisamente al reino de los cielos, que es la iglesia. Por eso el Padre nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, dice ahí en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva.
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. El bautismo no es para purificación de la carne. ¿Qué significa? Que si usted tiene un ojo de pescado ahí en el pie y se bautiza, ese ojo de pescado no se le va a quitar. Si usted tiene una muela podrida y picada y se bautiza, esa muela podrida y picada va a seguir igual hasta que vaya con el dentista. Si usted tiene un juanete, si usted tiene un callo, si usted tiene una verruga, no se le va a quitar. Va a seguir igual. Porque el bautismo no es para purificación de la carne, sino para purificación del espíritu. Porque lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Por eso dice el apóstol Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como esa aspiración de una nueva conciencia, de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo. Esa es la forma, hermanos, en que podemos volver a nacer de nuevo. Y el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora déjeme, le doy una advertencia. Es necesaria una advertencia. Siempre que usted va a un trabajo, un nuevo trabajo, o siempre que vamos a algún lugar, un lugar en el cual vamos, por ejemplo, a un museo o algo así, siempre hay reglas. Cuando nosotros estamos en la escuela, también teníamos reglas. Cuando estábamos en un salón, también había reglas. Y en la iglesia, ¿qué cree? También hay reglas. Cuando nosotros andamos en la calle manejando, tenemos que seguir reglas. Yo no puedo hacer lo que quiera aunque tenga mi carro. Si un policía me para, yo no voy a decir, si es mi carro, yo puedo hacer lo que quiera, es mío. Tienes el tuyo. No, hay reglas. Hay reglas. Bueno, dice ahí en Hechos 2:41, donde estamos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice el versículo 42, y perseveraban. ¿En qué? En las enseñanzas de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, tenemos que seguir las reglas de los apóstoles, las palabras de los apóstoles. Por eso que le dice Jesús a Pedro, yo te voy a dar las llaves. Y lo que ates en el cielo, en el cielo no, será atado en la tierra. Lo que ates y lo que hagas aquí va a ser allá. Tienes que decirles las reglas. Y ellos tienen que acatar esas reglas. Ahí en Mateo capítulo 28, cuando Jesús, después de que Jesús resucita, la cita paralela a la cita que vimos ahorita de Marcos, Mateo capítulo 28, le dice Jesús ahí en el capítulo 18, Mateo 28, 18, dice Jesús, todo el poder, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, como tengo yo todo el poder, como yo tengo esa autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándolos. ¿De qué forma? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego fíjese el versículo 20. Enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que aquellos que ya somos parte de la iglesia y no perseveramos en la doctrina de los apóstoles y no guardamos todas las cosas que Cristo nos ha mandado, dejamos de tener comunión con Cristo. Disculpe, hermanos, lo amo mucho, pero si usted no sigue las reglas que los apóstoles pusieron y que Cristo puso, no puedo tener comunión con usted. Porque usted no está en comunión con la palabra de Dios, con la palabra de los apóstoles y con las palabras de Cristo. No puedo tener comunión con usted hasta que usted se arrepienta y vuelva a las palabras de los apóstoles y a las palabras de Cristo. Porque así como en un salón hay reglas, así como en un pueblo hay reglas, también en el reino de los cielos hay reglas. Fidelidad.
Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer, porque vas a padecer. Jesús mismo padeció y fue tentado. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y van a tener tribulación por días y días, es decir, por algún tiempo. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, la invitación, hermanos, en esta mañana es, amigos, si aún usted no es parte de ese reino de los cielos, ya lo encontró el reino de los cielos, gracias a Dios, ya está aquí, ya escuchó de Cristo, estoy seguro que cree en Cristo, por eso está aquí. Bueno, ¿qué le falta? Arrepiéntase. Confiese delante de los hombres que creen en Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios, y bautícese para el perdón de los pecados. Cristo le va a añadir a la iglesia, le va a perdonar los pecados y le va a dar el regalo de tener el Espíritu Santo dentro de usted. Y si nosotros que somos ya miembros de la iglesia hemos fallado a las palabras de los apóstoles y nos hemos desviado, también, hermanos, es un buen momento para arrepentirnos delante de nuestro Dios y ponernos a cuentas con Él. Dios les bendiga. Vamos a entonar una alabanza, hermanos. El número 83, por favor. El número 83. O ven sin tardar. Eritri 83. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirán la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más a que contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él su corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera él su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Amén. La invitación, hermanos, está enfrente de usted. ¿Qué va a hacer con esa invitación de parte de nuestro Dios? No es de parte de nuestro hermano Luis, porque nos vino y nos predicó el mensaje. No es la invitación del hermano Jorge, que es predicador de aquí local. La invitación viene de parte de nuestro Dios. La Escritura nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, creo que alrededor del versículo 12, dice, si hoy oye su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Hay tiempo, hay agua, todo está preparado. Solamente que usted acepte la invitación o rechace la invitación. Pero si rechazamos la invitación, estamos rechazando al Hijo de Dios. Y si rechazamos al Hijo de Dios, nosotros nos estamos condenando también por la eternidad, hermanos. La invitación está ahí. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo para acompañarnos en este día. Solamente animarles a que sigamos adelante. Y hoy es el día que nos quedamos a comer todos juntos, hermanos. Hoy es el día del convivio. ¿Se acuerdan que les había dicho la semana pasada? Vengan y traigan y échenle un poquito más de frijolitos o de agua al arroz, pero no de traje como ando yo ahorita, ¿verdad? Pero hay suficiente comida gracias a nuestro Dios, gracias a nuestras hermanas que se dio el tiempo para preparar esos alimentos para poder compartir para cada uno de nosotros, hermanos. Esa es la invitación también para que nos acompañen a convivir más, no solamente ahorita estar escuchando la palabra, pero convivir como hermanos en Cristo, como amigos, ¿verdad? Porque esto es lo que quiere o nos dice claramente la palabra de nuestro Dios. Si hay peticiones de oración, este es el tiempo de hacerlo. Yo solamente quiero dar gracias, hermanos, por sus oraciones. Pude salir a Nuevo México y regresar con bienestar. Pocos cansados, ¿verdad? Aquí nuestro hermano Luis y yo regresamos de allá, ¿verdad? Pero fue una gran fiesta espiritual, hermanos. Hubo bautismos, hubo restauraciones en esta actividad para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y quiero dar gracias a Dios, hermanos, porque el día de hoy mi esposa y yo estamos cumpliendo 15 años de matrimonio. Que la honra y la gloria sea a nuestro Dios. Pero hay tal vez alguien más, hermanos, que quiera pedir las oraciones. Este es el tiempo de su hermana. Amén. Amén. Y gracias que usted vino para atrás acá para su casa de bien. Y luego por la hermana Paula y sus niños, que estén bien y que cuando vengan que lleguen bien, ya les echamos menos. Gracias a todos los visitantes que están aquí y por todos los enfermos como Randy Taylor y todos esos enfermos. Y por Mike, que ahora se va a trabajar. Por Juan, un amigo de nosotros que se mira triste. Y por mí y por toda mi familia. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Yo pido las oraciones para mí, la salud para mí, mis hijos, Shori, Sara y Wendy, para mi mamá, para Rubén Contreras, que está en el hospital y que sane, que no entiende mucho la pierna, porque les alivia de esa infección. A todos los hermanos que están enfermos y pues que haya mucho amor, paz y unidad, siempre que haya la paz. Amén. Claro que sí, hermana. Yo doy gracias a Dios por la vida de la salud y que me permitió venir si los extrañaba, la verdad. Y quiero pedir la oración por una vecinita que creo que ayer le dio un infarto. Y quiero pedir por una cuñada también que está encontrada en la cama y por otra sobrina. Amén. Claro que sí, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, hable. Amén. Hermana Caro. Yo también quiero pedir algo por mi familia y quiero también darle gracias que sea comunicadora a visitar con nosotros. Amén. Bienvenido sea. También por todos los tiempos de esta iglesia. Amén. Claro que sí. Hermana Juanita. Pido por la salud de mi hija Ana y por la mía y por la de todos los hermanos y hermanas, dándole gracias a mi Padre Dios por todas sus bendiciones que Amén. me dan cada día. Amén. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Primeramente le doy gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? Una bendición. Le doy gracias por el predicador que trajo. Que Dios lo bendiga, lo guarde. Y pido por mi familia, más por mis hijas, que ellas no vienen a la iglesia y andan en el mundo, hermano. Pero le pido a Dios que sea Él, porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos, pero Él sí puede. Amén. También pido por un hijo de una amiga que está muy enfermito de su pierna
le hicieron una operación, les quitaron lo que tenía mal, pero lo volvieron a meter otra vez a operación. Pido por él para que sea Dios con su poder, restaurando su piernita porque es un niño de 13 años y que le dé fuerza a su mamá, ¿verdad? Para soportar esto que está pasando. Pido por todas las personas que están enfermas en los hospitales, que les dé fuerza a Dios, ¿verdad? Que es el único. Y también por cada uno de los que estamos aquí congregados. Le doy gracias a Dios por eso. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Bendición por mi mamá, por su salud, por Laura, por mí. Primera vez. Así es. ¿Alguien más, hermana? Doy gracias porque vino el hermano Teitarnos, el hermano Luis. Amén. Muchas gracias. Y que no sea la primera ni la última, ¿verdad, hermanos? Que vuelva de nuevo. Vale. Doy gracias al hermano Maurilio que nos predicó el miércoles. Wow, gloria a Dios por ello. Amén. Que así sea. Entonces, hermana. Por mi hija Denise. Claro que sí. Seguimos orando, hermana. Por Pedro, por mí, por nuestras familias. Amén. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? No queremos dejar a nadie afuera. Si no hay, hermana. Por Juan, que tiene como torn ligaments y van a necesitar que operar. Okay. Claro que sí, hermano. Vamos a orar por él. ¿Nadie más? Vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia para ir en palabras de oración. Oramos. Nuestro buen Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por el compañerismo, Señor, pero principalmente porque nos diste este tiempo, esta oportunidad de poder escuchar tu santa y bendita palabra por medio de tu siervo que nos la trajo, Señor. Y queremos poner esta semilla, Señor, que se ha sembrado en los corazones de cada uno de nuestros hermanos, hermanas, nuestros visitantes principalmente, Señor, que recordemos que usted tiene el poder, Padre, y que el tiempo es suyo y no nuestro. Y por esa razón es que usted nos da estas oportunidades aún, Señor. Queremos pedirle que escuche cada una de estas peticiones que tus hijos e hijas han elevado ante el trono de tu gracia. Usted las conoce, cada una de ellas, Padre, y sabemos que su palabra nos enseña que debemos de depositar cada una de ellas en tus manos, porque usted tiene cuidado de ellas. Pero queremos, Padre, que usted obre en ello de acuerdo a su voluntad y no a nuestra propia voluntad. Bendiga a cada una de las familias aquí presentes. Supla sus necesidades, Padre eterno, pero que nunca nos olvidemos, Señor, de dónde provino esa bendición. Ahora, Padre eterno, también queremos depositar en tus manos estos alimentos que con mucho amor, mucho cariño, Señor, se han preparado para poder compartir los unos con los otros. Queremos pedirle, eterno Dios, que puedan nutrir a nuestros cuerpos para poderlo utilizar para la honra y la gloria suya. Bendiga la fuente donde proviene, que nunca falte este sustento, Padre eterno, en cada hogar presente y que los pueda llevar a aquellos hogares necesitados como los huérfanos, las viudas, los encarcelados, Padre eterno, pero principalmente que nunca falte este sustento a la familia de la fe. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor, y esta es nuestra plegaria, pues te lo suplicamos no por méritos propios, sino por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y único Salvador, a quien le damos la honra y la gloria por siempre. Mas hágase, Señor, su voluntad y no la nuestra. Amén. Dios les bendiga.